Hola Mónica, un placer tenerte por acá. Hoy que vamos a hablar de algunos héroes desconocidos, porque en esta pandemia, en estos días de encierro, se han dado casos que parecen de telenovela en algunos casos, pero que son reales y que afortunadamente muchos de ellos no han acabado en una verdadera tragedia. Platícanos un poquito, porque esto tiene mucho que ver con la línea 1118. ¿De qué nos vas a platicar hoy? De estos héroes y de estas historias. Exactamente, son héroes porque son héroes que trabajan en secreto, que trabajan voluntariamente para ayudar a la gente. Y sí, en estas épocas de COVID que lo vemos todo muy trágico y sí, es una situación muy difícil, atrás de esto hay hermandad, hay amor por la gente, hay entregarse completamente al prójimo. Y eso es lo que hace 1118 y su gente, entregarse por completo a las personas. Oye, A eso nos Mónica, dedicamos. entre estas tareas, entre estas cosas, yo quiero que me cuentes qué es hablar con una persona y qué sucede cuando tenemos una persona del otro lado de la línea con una pistola casi casi en la cabeza, a punto de, como digan muchos, darse un tiro, ¿sí? O bien, cómo se siente alguien que acaba de perder un familiar y se queda solo por causa del COVID, que muchos decimos, ah, no pasa, pero sí pasa, ¿no? Platícanos, ¿qué es eso de tener una Exacto. pistola en la cabeza y cómo lo resuelves o no lo resuelves? Exacto, son dos historias verdaderas que obviamente por cuestiones de anonimato cambiamos un poquito la presentación del tema, obviamente con permiso también de las personas que están involucradas, pero conservando su dignidad y su anonimato. Una de las historias que tú mencionas totalmente verdadera y nos ha pasado en algunas ocasiones en la línea, en esta ocasión, una persona llamó desesperado con una pistola literalmente en la cabeza, ¿sí? Y entendemos, porque a veces juzgamos, oye, ¿por qué esta persona se quiere quitar la vida? ¿A dónde habrá llegado? ¿A qué situación habrá llegado? Que ya no tiene otra salida. Más bien ya no tiene otra opción. Lo único que ve es morir. Esta persona, desgraciadamente, había cometido varios errores en su negocio y con el COVID se le vino todo encima. De alguna manera, estos errores que cometió, él se sentía muy culpable por estos errores que cometió porque de alguna manera no los tenía que haber hecho y él sabía y se sentía culpable por eso. Y cuando llegó el COVID, ya no pudo sostener esta situación y en ese día su familia se había enterado de esta situación Ufa. y él estaba completamente deshecho porque ¿qué le van a decir? O sea, su esposa, ¿qué le va a decir? Sus hijos, de repente, todo el mundo se desmoronó. El dinero que tenían o la situación o la riqueza que tenían era un fantasma. En realidad, todo estaba sostenido sobre hilos. Y ahora él está en esta situación de descubrimiento. Y su persona está entre la vida y la muerte. Oye, cuéntanos un poquito, Mónica. O sea, la persona habla, está a punto de, y se le ocurre, tiene la, ahora sí, brillante idea de decir, bueno, no importa, voy a marcar. ¿Qué les dice para que ustedes entiendan primero que está en esa situación? Porque yo te puedo hablar ahorita, agarrar la línea y marcar y decir, me voy a suicidar, y pues estoy platicando feliz de la vida. ¿Cómo detecta quien recibe la llamada, primero, que es en serio? Y dos, ¿en qué situación está la persona? Acabas de decir cosas importantísimas. Primero, que llamó. O sea, ¿qué persona se le va a ocurrir a la mitad de esa escena marcar a un teléfono? Claro. Es porque la persona que se va a quitar la vida sabe el peso que tiene quitarse la vida y sabe la herencia, digamos, negativa que les está dejando a los demás. Entonces está en un dilema terrible, porque la única situación y la única alternativa que tiene es quitarse la vida. Pero por otro lado, sabe las consecuencias tan graves que hay de, de quitarse la vida. Entonces, él de alguna manera sabía de nosotros, la verdad nunca investigué cómo es que supo de nosotros, pero sí tenía el teléfono ahí a la mano y marcó. Y eso es lo primero que se le dice. El hecho de que hayas marcado es algo muy grande. Eso quiere decir que valoras la vida.
eso quiere decir que estás en una lucha. Alguna vez, alguna psicóloga nos enseñó, justo en la línea, a tratar esto como un defensor, un abogado defensor de la línea, y un abogado defensor de la vida y un abogado acusador de la vida. Entonces entra en esta lucha y nosotros tenemos que hacerle ver esta lucha. No decirle, no te mates, no te mates. No sirve de nada decirle no te mates, porque él ve la única opción de matarse y se siente tonto de haber escogido esa opción. Pero si le dices, mira, sí es cierto, tienes razón en que ahorita tienes esa lucha. Si le validas el hecho de decirle, tienes esa lucha, hay un abogado defensor y hay un acusador y estás entre eso. Pero mira, vamos a hacer un trato. De aquí a 24 horas, tú y yo vamos a hablar. Pero el único contrato que vamos a tener o la única condición que vamos a tener para poder hablar es que ahorita no vas a decidir quitarte la vida. Ahorita es el juicio. Ahorita es el juicio. Vas a tener que escuchar a este y escuchar a este. Entonces, así lo trabajamos por 6 horas seguidas. ¿Qué voz nos dice el abogado acusador y qué voz nos dice el abogado defensor? 6 horas seguidas están en el teléfono con la persona, la misma persona, van cambiando persona, van atendiéndolo. ¿Cómo funciona en este caso? Le hablan mientras a la familia y le dicen, agárrenlo porque está en esto. ¿Cómo funciona? Porque yo me imaginaría que le hablas a la señora y le dices, oye, tu marido se quería pegar un tiro, ve y abrázalo, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Porque si nos dan datos, obviamente, y si es una cuestión de vida o muerte, no lo pensamos y mandamos a alguien al lugar. Pero en este caso no nos dieron datos al principio. Entonces tenemos que trabajar con la persona y ya, no podemos hacer nada. Entonces, como te digo, estuvimos 6 horas, sí, 6 horas está una persona en el teléfono, a lo mejor intermitente, a lo mejor cuelga tantito y luego vuelve a hablar y hacemos ese contrato de que nos vuelva a hablar y las otras psicólogas van contestando las otras llamadas. El caso es que con esta persona logramos, gracias a Dios, hacerlo entender que no es que no quiera la vida, es que su única opción era la muerte. Entonces, de esa forma, le dijimos, ok, si tú quieres la vida, bueno, te vamos a dar las herramientas para que vivas con esta situación que estás teniendo, pero resolviéndola, enfrentándote a ella. Oye, ¿qué sucede ahí cuando, o sea, yo me estoy imaginando el caso, la persona recibe la llamada, yo sé que ustedes están muy preparadas, pero recibe la llamada de alguien y ¿qué te dice? Primero te dice, me voy a matar, o me voy a suicidar, o ya no quiero vivir, y entonces, ¿qué es lo que hace la persona? ¿Qué es lo que hace la persona que está recibiendo la llamada? Ya me dijiste, firme el de pero lo primero que, o sea, yo lo recibo y digo, pues no lo hagas, casi como las caricaturas. Descríbenos un segundito el caso, esa persona que llamó, ¿sí? Y esa persona que responde, que se voltea con todo el mundo, yo no sé si están ahorita todo el mundo en su casa, supongo, pero que recibe la llamada y dice, ¿qué hago, no? Ok, muy, muy bien. La gente que contesta tiene que actuar así. No hay momento ni de pensar, ni de pedir ayuda. Tienes que actuar con las herramientas que tienes y sobre todo lo que les dije al principio, comprometido con el ser humano que tienes frente a ti. Comprometido y no juzgar a esa persona, porque no lo puedes juzgar, no puedes decir, está mal lo que estás haciendo. No le puedes decir eso, porque lo hundes más. Claro. Entonces, sí, las personas que están detrás de la línea, la verdad, gracias a Dios, están muy preparadas. Te dije, nos prepararon también gente de Israel, de instituciones de Israel que saben tratar años con estas cosas y es justo lo que tienen que hacer, sin pedir ayuda, solitos en su casa. Por eso se llama héroes secretos detrás de la línea 1118, porque sí son héroes. Son gente que no tiene a nadie alrededor, como dices tú, quieres decirle a tu mamá que te ayude, quieres decirle a tu maestra psicóloga que te ayude, no hay nada, estás tú y la persona que tiene la posibilidad de quitarse la vida frente a ti. Por eso son héroes, por eso la gente que contesta el teléfono son héroes. Oye, estos héroes de la línea 1118, en este caso, ¿se comunican con la familia
le explican a la familia, le dicen, córrele, espérate, o están tratando con esta persona, ¿cómo funciona con la familia? Digamos, esto es un caso en particular porque usted se iba a quitar la vida, te estás imaginando la persona, ya sea con la pistola, con las pastillas, a punto de tirarse, como dirían por ahí, por la ventana o del balcón, ¿sí? Y tú lo estás convenciendo, ¿qué haces con la familia? Porque si entra la familia en el momento, si está en su casa y lo está pensando, si entra la familia, o sea, la escena puede ser también, no lo hagas, no, ni lo hagas, ¿no? O sea, Claro, ¿cómo claro, manejas? muy Porque, trágica, muy ¿vale? trágica. Como te digo, al principio no nos dio datos, pero una vez que estabilizamos a la persona, que la hacemos razonar en estas dos partes del conflicto, una vez que le hacemos de verdad creer que hay otra posibilidad, ahí sí le pedimos datos, ¿sí? Y en este caso le asignamos un coordinador. ¿Por qué un coordinador? Obviamente que también se necesitan psicólogos y psiquiatras y todo lo demás, pero el coordinador es la parte humana, es el amigo fuera de este problema, que no está involucrado en el problema, que te va a ayudar de manera humana, como amigo, a salir del problema. Y la verdad, yo siento que eso fue el éxito de este caso. Ese coordinador que se acercó como amigo, que le habló y que le dijo, mira, muchos hemos pasado por situaciones muy parecidas a las tuyas y hemos salido. Vamos a pensar una lluvia de ideas. ¿Qué podemos hacer? Y empezaron a trabajar juntos, empezaron a haber lluvias de ideas de cómo, por ejemplo, buscar redes de apoyo para solventar su deuda, cómo enfrentar esta situación con valor y el hecho de que él vaya a enfrentar esta situación con valor, cómo va a ser admirado por su esposa y por sus hijos. En vez de que él se vea como el malvado, que se vea como el héroe, como la persona que salió de esto y qué enseñanza le va a dar a sus hijos de una persona que salió de una cosa tan difícil, así sus hijos en cualquier momento van a poder salir de una situación difícil. Es una herencia y lo convencimos. Oye, Lo convencimos, este coordinador lo convenció, que es otro héroe detrás de la línea, lo convenció, empezó a trabajar con él y ahí lo empezamos a canalizar con psiquiatras, con psicólogos. Claro que toda esa parte profesional es indispensable. Y ahí también empezó a intervenir la familia. Cuando ya hay un tercero, Isaac, cuando hay un tercero y puede mediar, es muy diferente que tú solito enfrentar y decirle la verdad a tu familia, que cuando hay un tercero y te ayuda a mediar. Y eso fue lo que pasó. oye, Mónica, yo te quiero hacer dos preguntas sobre este mismo caso antes de todo. La primera es, ¿se pudo haber evitado? ¿Se pudo haber evitado llegar a ese grado de tener la pistola? Porque no todos tienen el teléfono en la mano de la línea 1118. Ya llegaste y ya cuando estás ahí, ni siquiera a lo mejor estás pensando en llamar. Tú dijiste, aquí llamó, pero más de uno a lo mejor puede no llamar. ¿Sí? Y a lo mejor no tan grave como el suicidarse, pero sí de irse de la casa, sí cerrarse, sí meterse en un problema mayor. Se pudo haber evitado, habría algunos signos que la familia tuvo que haber notado, o él, o alguien, y decir, oye, hay que tomar acción antes de, o sea, en el momento en que sucede, pues lógicamente vienen todas las recriminaciones cuando descubrieron todo el problema, pero nunca crees, lo vas a recriminar, le vas a decir, esto sucedió, todo esto, tú eres así, pero que lleve a este extremo. ¿Cómo se pudo haber evitado esta situación? Excelente pregunta, porque no siempre está esto a la mano. Ojalá y toda la gente conociera la línea de 1118 y ojalá y todos lo tuvieran presente, pero no siempre es así. Y lo que tú dijiste es muy importante, signos. Cuando la persona cambia en situaciones como el apetito, el sueño, cuando empiezas a ver la semblanza de la persona diferente, porque esta persona, como dices tú, estuvo preocupado antes, algo empezó a pasar en él, cambios y cosas y dificultades, y estaba en esta contradicción y en esa lucha a lo mejor unos días antes. Entonces, sí, claro que sí. Por eso es muy importante que entre las familias haya esa apertura emocional. Que cuando ves un cambio en un hijo, un cambio en un esposo, cuando ves esa semblanza o el no querer comer o dormir, se abra, se pueda abrir
qué tienes, qué te sucede, que encuentren sobre todo en la familia un lugar seguro en donde poder hablar, un lugar de confianza en donde puedo decir todo lo que me pasa. Oye, justamente con eso, y esa era mi segunda pregunta, ¿qué tan importante es? Porque lo hemos discutido con varias personas que se dedican a terapia, psicología. Hace poco entrevistamos a alguien que les voy a presentar porque abrieron una parte de terapia a distancia, muy interesante, que les dije que tienen que hacerlo por muchas relaciones. Y una de las discusiones o pláticas es, todos nos cuidamos muchas veces físicamente, o vamos al doctor, o hacemos ejercicios para estar en forma. Hoy en día todo el mundo se levanta en la mañana y prende el Instagram o el Zoom o lo que sea a tomar una clase, pero muy pocos tomamos una preparación mental. Y no me refiero a hacer nada más ejercicios, pero ¿qué tan importante sería dejar de ver a la terapia, al psicólogo, al psiquiatra o al amigo solo para casos de emergencia? O sea, yo sé que no todo el mundo podemos abrir y todo el mundo se abre y dice, fíjate que hice esto y no sé qué hacer, pero no tendría que ser muy importante eso, no como respuesta a un problema, sino como algo normal, preventivo, positivo, claro. enfocarlo a, toma sesiones de terapia, no de terapia, cambiémosle el nombre, toma sesiones de aprendizaje emocional todos los días. Unos hacen yoga, pero no es lo mismo tampoco, o sea, ese sentido. Yo creo que es básico lo que acabas de decir, es fundamental, porque la persona se compone de 3 cosas: mente, acción, emoción, ¿sí? O sea, pensamiento, acción y emoción. Y esas 3 cosas tienen que estar en un equilibrio, en un balance. Así como nos cuidamos de las acciones que hacemos, así nos tenemos que cuidar de la mente, de qué pensamos, y de las emociones, de que sean sanas. Y obviamente no hay emoción sin pensamiento. Tenemos que cuidar esa salud mental, tenemos que cuidar que esa salud mental sea racional y no irracional. Tenemos que cazar pensamientos positivos todo el tiempo, porque siempre, como tú sabes, podemos ver con los ojos de la positividad o con los ojos de la negatividad. Y está comprobado neurológicamente que cuando somos personas que pensamos mal, que por ejemplo, no, es que seguro me lo hizo por mal, ay, mira que está terrible todo esto, es culpa de los chinos, es culpa de AMLO, es culpa de esto, o sea, todo el tiempo le estamos echando culpa a las demás personas. Lo único que nos llenamos nosotros es de adrenalina y de corticoides. Es de una cuestión ya neurológica y física que va afectando nuestro cerebro. Entonces, yo creo que sería muy bueno terminar con este consejo, ¿no? De cómo cuidarnos mentalmente para no llegar a eso. Cada día que nos despertamos, cada cosita que hacemos, la forma en cómo percibimos a nuestra pareja, cómo percibimos a nuestros hijos, eso lo decides tú. No lo decide nadie, lo decides tú. No lo decide el coronavirus, lo decides tú. Tú decides cómo vivir y cómo estar en esta vida. Y yo creo que esta parte de salud mental es básica y es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Oye, me encanta para terminar con eso, pero yo pondría que hay una decisión más importante todavía y otra cosa más dentro de este consejo es, ten a la mano el teléfono de la línea 1118, Sí. tenlo ahí a la mano. 2, no es para una emergencia nada más, recalco, nada más, es para cualquier tipo, cualquiera que te sientas mal, y de eso platicaremos en otros casos, que no son a lo mejor el suicidio como tal, pero muchas otras, y van a ser las siguientes partes de estos héroes anónimos detrás de la Y línea que es 1118. justo, excelente, y es justo la parte de prevención. Nos han hablado muchas veces a la línea llamadas verdes, les decimos, ¿no? Que no tienen que dejar su nombre, no tienen que decir nada, nada más es desahogarse, ya estoy cansada, ya no puedo. Y de alguna manera la línea 1118 siempre va a encontrar la fortaleza en ti. Gracias.